También quiero agradecer a todos los que están en este webinar hoy, por tomarse su tiempo. Como dijo Daniel recién, todos estamos trabajando, todos tenemos compromisos y tomarse el tiempo para participar de esto es respetable y se los agradezco, ¿sí? Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a empezar. La charla que yo voy a dar hoy, entiendo que no es de lo más divertido que hay, el tema del diseño de instalaciones. De hecho, en Argentina generalmente somos pocas personas las que nos encargamos de este tipo de trabajo, pues tiende a ser de lo más, no de los más divertidos, si lo queremos pensar de esa manera. Entonces, que haya 30, 40 personas escuchando de distintos países de Latinoamérica me resulta gratificante y es un halago para mí que estén escuchando esto, ¿sí? Eh, Yo la charla que voy a dar es básicamente desafíos en el diseño de una instalación de radioterapia. Me parece que la mejor forma de explicarlo, de contarlo, es a través de un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo les voy a contar en forma no de cuento, porque es difícil, digo, pero sí las cosas que nos fuimos topando cuando diseñamos el servicio de radioterapia del servicio donde estoy trabajando actualmente, que es ZK Juncal en la ciudad de Temperley, en Buenos Aires. Voy a compartir pantalla. Dani, vos me decís si se ve bien. Así no, eh, así podemos. Sí, amor. ¿Se ve pantalla entera ahí o se ve el modo presentación? Alguien que me diga si se ve bien la pantalla Se ve entera. perfecto, Santi. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, genial. Sí, Santi, se ve bien. Eh, Buenísimo. El puntero también se ve, ¿no? Bien, vamos a empezar. Como les decía la charla de hoy es desafíos en el diseño de una instalación de radioterapia, ¿sí? Entonces, a modo introductorio, lo que como les decía, voy a tratar de dar un ejemplo. Digo, es un ejemplo en Argentina, ¿sí? Entonces, quiero que por favor, los que son de Argentina les va a venir mucho mejor. Los que son de otros países, hay que adaptarlo a las normas y a las normas de la autoridad regulatoria local de cada país. Esto es vital, ¿sí? No quiero después que alguien diga, no, porque Santiago dijo en un webinar, ¿sí? Hay que chequear las normas. Entonces, se valoró el diseño de la instalación del servicio de radioterapia de Zetacuncal, que es donde yo trabajo actualmente, ¿sí? Se va a mostrar un poco el marco regulatorio bajo el cual está diseñado este servicio, que es el marco regulatorio que nos rige a nosotros en Argentina. Bien, la instalación de radioterapia externa de nuestro servicio cuenta con dos aceleradores. Un turbín que tiene fotones de 6 y 6 triple F, 10 y 10 triple F y 15 megavolt de aceleración. Y tiene electrones de 6, 9, 12, 15 y 18 megaelectronvolt. También en el búnker del lado tiene un halcyon que tiene fotones con 6 triple F, ¿sí? Sin filtro frenador. Y el secreto o la gracia de este equipo es que es autoblindado. Yo lo que les pido es, yo suelo hablar muy rápido y si hay algo que les resulta que quieren que repite y demás, siéntanse libres de interrumpirme por ahí con micrófono. No sé si se puede hacer eso, Dani. Digo, porque por ahí yo no veo si levantan la mano o algo y por ahí paso de largo y no es mala intención, sino que no lo veo. ¿Sí? Bien. Entonces, marco regulatorio. Si uno puede entrar, nosotros en Argentina tenemos la posibilidad, estimo que en todos los lugares es igual, digo, pero nosotros en Argentina tenemos la posibilidad de entrar en la página web de la autoridad regulatoria. Encontramos todas las normas listadas, todas las normas de la autoridad regulatoria, dentro de las cuales nos encontramos con la norma 822, que es la de operaciones de aceleradores lineales para uso médico, ¿sí? Que es la que nos va a regir a nosotros. Esta es la norma, quiero que vean y presten atención
que estamos en una norma que se revisó hace un par de años, más estrictamente hablando, creo que 11 pares de años. Cuando se hizo esta norma, la mayoría de los equipos que hoy están instalados no estaban instalados, entonces algunas cosas de la norma podrían ser confusas a la hora de tratar de diseñar la instalación, ¿sí? Entonces, hay que, cuando uno va a diseñar una instalación, tiene que estar atento a las normas que hay. Y como yo siempre digo en diversas charlas, estas son las reglas del juego y con estas reglas hay que jugar, ¿sí? Nos pueden gustar o nos pueden no gustar, pero son las reglas que hay y son las que con las que hay que jugar, ¿sí? Entonces nos tenemos que apegar a lo que dice la norma, a lo que dicen las reglas. Después podemos discutir si nos parece lógico o no nos parece lógico lo que opinan. Digo, eso es otro cantar, decimos acá en Argentina, digo, pero inicialmente uno se tiene que apegar a las normas. Este es el criterio para la licencia de operación. Dentro de los documentos que uno tiene que presentar para que le otorguen la licencia de operación, es una memoria de cálculo. En la memoria de cálculo está diseñado en planta del servicio y están calculados los blindajes que se necesitan para cumplir la norma, que también están los valores que hay que cumplir. Acá la norma nos dice que ningún trabajador puede recibir una dosis superior a 6 milisievert año y que ningún miembro del público puede recibir una dosis superior a 0,2 milisievert año. Digo, esto está muy por debajo de los valores de los límites de dosis que todos conocemos, ¿sí? De 20 milisievert para el trabajador y de 1 milisievert para el público, ¿sí? Si esto nosotros lo pasamos a semanas, porque es algo más tangible por ahí para la hora de hacer los cálculos y no dejarlo a nivel anual, nadie dice que hay que hacerlo a nivel semana, yo lo hago a nivel semana porque uno de mis mentores lo hacía a nivel semana y uno se va acostumbrando a trabajar con las personas que está. Entonces, esto nos da 120 microsieverts semana para el trabajador y 4 microsieverts semana para el público. Bien, ¿qué es esto? Esto es lo que en la radioprotección llamamos restricción de diseño. ¿Qué es la restricción de diseño? Digo, uno puede trabajar con los límites de dosis. ¿Me están escribiendo? Bueno. ¿Alguien escribió en el chat? Estoy- me desorienté. Si alguien preguntó algo, use el micrófono, ¿sí? No, no hay problema. Si saludó, buenas tardes. Eh, ¿Cómo es? La restricción de diseño es un valor en el cual nosotros nos paramos, ¿sí? Para diseñar la instalación. Muchos lugares tienen restricciones de diseño que son iguales a los límites de dosis. Y otros lugares, otras regiones, otros países tienen restricciones de diseño que están por debajo, ¿sí? Del límite de dosis. ¿Esto por qué es? Esto es un margen de seguridad que uno tiene a la hora de diseñar. ¿Qué quiere decir esto? Digo, si yo lo llevo al valor argentino y lo pienso solo en el trabajador, ¿sí? Piénsenlo de esta forma. O es una forma muy elegante de pensarlo, digo, no estoy diciendo que se haya pensado así, digo, pero para graficarlo es bueno, que es lo siguiente. Si un trabajador trabajara 8 horas por día en 3 lugares distintos, estaría trabajando 24 horas por día. Esto sabemos que no ocurre, pero en el caso que ocurriera y su instalación estuviese diseñada a rajatabla, a la restricción de diseño, en cada instalación esta persona recibiría 6 milisieverts. Si yo sumara los 6 milisieverts de cada instalación, hacerlo por 3, nos da 18 milisieverts, estoy por debajo del límite. Esto no quiere decir que sea, digo, en una instalación de radioterapia no se acercan, o sea, que está bien diseñada, que está bien hecha la construcción y demás, estos valores ni se acercan, ¿sí? Pero digo, en el hipotético caso que eso ocurriera, uno podría trabajar en 3 lugares, 8 horas por día, ¿sí? Nosotros más en Argentina, que estamos con una situación económica compleja, sabrán ustedes, eh, y así todo no recibiríamos la dosis del límite. Bien, entonces, ¿qué protocolo usamos para calcular? Hasta ahora la autoridad regulatoria se rige con el mismo protocolo que creo que se rigen casi todos, que es el 151, el SRP 151.
los que tuvieron la oportunidad de usarlo para calcular sabrán cuál es el formalismo. Los que no se dedican a esto o no están haciendo, no son asiduos calculadores de blindajes, les presento algunas partes del formalismo. Este documento tiene alrededor de 300 hojas. No es el fin práctico de esta charla ahondar en esas 300 hojas, sino hacer algo más escueto y algo más didáctico y más conceptual, ¿sí? Que matemático. Primero vamos a definir dos tipos de radiaciones, ¿sí? Lo que llamamos radiación primaria, que todo el mundo, estimo que todo el mundo lo maneja, que es la radiación que sale del cabezal y es la que uno conoce como haz útil, que es lo que va a tratar el paciente, ¿sí? Que es lo que yo representé con la flecha roja. Y después tenemos radiación secundaria que está compuesta o sea, está compuesta por dos componentes. Generalmente, digo, o sea, a grandes rasgos. Una es la radiación dispersa, que la radiación dispersa es la radiación que pega en el paciente y sale dispersada para cualquier lado. Y la otra es la radiación de fuga. Básicamente la radiación de fuga es la radiación que sale del cabezal. ¿Sí? Por cuestiones técnicas, ¿sí? Los fabricantes normalmente hacen un cabezal que tiene un autoblindaje que dice que la fuga es 1000 veces menos, ¿sí? Que el haz primario. O sea que básicamente, si yo pusiera un detector acá arriba y pusiera un detector acá abajo y hiciera el cociente de las dos lecturas, tendría un orden de 1000, ¿sí? De 10 a la 3, de diferencia entre uno y otro. Esto es una historia personal, abro paréntesis para contarla. Nosotros en un centro hicimos, en varios centros hicimos mediciones y llegamos a valores del orden de 2000, 2000 y piquito y un poco más de diferencia. Pero como son medidas hechas por uno, ¿sí? Es una forma, es una buena práctica usar el valor de referencia que entrega el fabricante y no el que uno mide, ¿sí? Eh, si uno lo mide y tiene mucha fe, lo que podría hacer eventualmente es presentar la medición, presentar el protocolo con el cual se midió, presentar las cámaras o los valores de los factores de calibración de las cámaras, y uno eventualmente podría utilizar eso como argumento para decir, ahora ya vamos a ver más adelante, que lo que va a ser la carga de trabajo va a ser 2000 veces menos y no 1000 veces. Particularmente si le tuviese que recomendar algo, le diría que no lo hagan. Sí. Eh, Siempre que hay que demostrar que uno midió y le dio bien y lo demás, siempre existe la posibilidad de que encuentren una excepción de que justo en este ángulo pasó. Entonces uno tiene el documento del fabricante que dice que la fuga es 1000 veces menos que la radiación primaria y no hay problema y avanzamos con eso. Bien, ¿qué es la barrera primaria? Entonces, si tengo radiación primaria, tengo una barrera que para el haz primario, ¿sí? El haz primario es el haz de tratamiento, como todos sabemos, que creo que la mayoría de la gente que está acá trabaja en radioterapia o ha trabajado en radioterapia. También entiendo que hay gente de entes reguladores. El haz primario que es, la barrera primaria que es la barrera que para el haz primario, ¿sí? Como su nombre lo indica. A nadie se le ocurrió un mejor nombre, me parece que es un nombre muy intuitivo, así que lo vamos a llamar barrera primaria, ¿sí? Que es el equipo está disparando, dispara en esta dirección, dispara en la, ¿sí? Si cortamos, va a disparar para el techo, o sea que básicamente el equipo gira 360 grados en su eje, entonces yo tengo un anillo de barrera primaria, lo que podría llamar barrera primaria, que va para el primario, ¿sí? El anillo donde está en todas las paredes, ¿sí? Ahora, como tengo la barrera primaria, porque la barrera primaria para el haz primario, o detiene no, atenúa el haz primario, ¿sí? Si hay una radiación secundaria, ¿qué va a haber? Sí, todos adivinaron, una barrera secundaria, exacto. Entonces, yo tengo la barrera secundaria, ¿sí? Hay que pensar que la radiación secundaria es isotrópica, ¿sí? Piensen que la radiación primaria no es isotrópica, ¿por qué? Porque está direccionada en un sentido. Uno puede decir, bueno, está bien, yo giro 360, perfecto. Uno gira 360 en el eje, pero está direccionada.
¿sí? En cambio, la fuga y la dispersión es isotrópica, o sea que va para todos lados sin ninguna distinción. Entonces, la barrera secundaria se tiene que hacer de forma isotrópica. Fíjense que están marcadas las flechas, ¿sí? Las flechas azules pasan exactamente por el borde de las primarias, ¿sí? Por el orden de la barrera primaria y se van a atenuar en la barrera secundaria. Como la radiación de fuga, la radiación secundaria, está muy por debajo en el orden de magnitud de la radiación primaria, es bueno pensar o es saludable pensar que la atenuación va a tener menor espesor en la barrera primaria que en la barrera secundaria. Bien, entonces vamos a pasar al formalismo del cálculo. Yo tengo que calcular cuál es la dosis que tengo del otro lado de la barrera, ¿sí? La dosis o la tasa de dosis, mejor dicho, está dada por la carga de trabajo del equipo, ¿sí? Esto es un factor pero muy importante, ¿sí? No lo olviden, la carga de trabajo está dada por la dosis que yo entrego por día en cada tratamiento, por el número de pacientes que yo tengo en el equipo por semana, por día, no por semana, perdón, y el número de días por semana que nosotros tratamos los pacientes. Estos tres factores, ¿sí? Son los que me determinan la carga de trabajo del equipo. Y estos tres factores son los que hacen que el gerente del servicio nos ponga cara rara cuando uno va a hacer la memoria de cálculo y le pregunta, ¿y cuántos pacientes vas a hacer? ¿Sí? Porque te preguntas, ¿cuántos pacientes? Y te mira como diciendo, ¿y por qué te interesa saber eso? No, me interesa saberlo porque yo necesito saber la carga de trabajo que va a tener el equipo. Mucho más grave después cuando uno le pregunta qué tipo de tratamiento tiene planeado hacer, si va a hacer radiocirugía, si va a hacer IGRT, si va a hacer IMRT. Claro, porque el gerente ve números. Entonces, como ve números, el gerente piensa que uno le está contando las costillas, le está contando cuánto va a ganar. Y a nosotros estrictamente, inicialmente no nos importa cuánto va a ganar el centro en función de los pacientes que haga, sino que yo quiero saber qué tipo de tratamiento va a hacer para poder definir la carga de trabajo que después va a definir el espesor de las paredes del búnker. Bien, otro factor determinante es el factor de uso del equipo. ¿Qué es el factor de uso del equipo? El factor de uso del equipo es básicamente cuál es el porcentaje del tiempo que el equipo está disparando para algún lado particular. Acá la gente se ha tomado, en el 2001 se han tomado el trabajo de ir midiendo porcentualmente cuánto está el equipo para acá, cuánto está el equipo para allá, cuánto, bla, 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 bla. Hoy por hoy lo que ocurre es que cuando uno tiene que hacer un IMRT y tiene la posibilidad de hacer un arco, hace arcos, entonces el equipo no está porcentualmente en algún ángulo más que en otro, estrictamente hablando, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué usamos? Usamos un cuarto. Un cuarto es extremadamente conservativo. ¿Por qué? Porque yo asumo que el equipo va a estar en 90 grados el 25% del tiempo, en 180 grados el otro 25%, en 270 el otro 25% y en 0 el otro 25%. Uno me podría decir, che, Santiago, bueno, está bien, pero el equipo está rotando, entonces no está un cuarto de eso, si yo lo achico me va a dar más. Sí, es verdad. Pero si después alguien te pregunta, dice, bueno, pero si vos en realidad no haces todas terapias de arco y después. Entonces, cuando uno diseña o hace un diseño de una instalación, la gracia, o por lo menos mi consejo, después cada uno puede hacer lo que quiera, yo no le voy a dar un discurso de moralidad a nadie con respecto a esto. Digo, es un consejo. Traten de que haya la menor cantidad de repreguntas a los planteos que uno hace. Digo. Uno puede tratar de ajustar al milímetro lo que está pasando, pero a la larga o a la corta siempre uno termina teniendo que redondear o teniendo que sobreestimar algún valor porque necesitamos un valor de seguridad, un valor de referencia de seguridad. Entonces, si uno empieza, no, porque yo voy a irradiar mamas y las mamas tienen este ángulo y si es tangencial y el centro en realidad hace más mamas derechas que izquierdas, entonces el ángulo es más para este lado. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Es recomendable hacerlo? En mi opinión, no es recomendable hacerlo. No le estoy diciendo que no lo hagan, solo estoy recomendando que no es lo más práctico. ¿Sí? Bien, otro factor que tenemos es el factor de ocupación de los locales vecinos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir factor de ocupación de un local vecino? Yo tengo mi búnker y mi búnker tiene
tiene distintos locales alrededor. Puede tener consultorio, puede tener baños, puede tener sala de espera, tiene la sala de los operadores o tiene la consola del búnker, tiene una oficina, tiene un consultorio, tiene la sala del jefe, viene en el primario la sala del jefe. Eh, Puede haber un montón de cosas. Entonces, en función de la ocupación que tienen esos locales, uno le da un porcentaje de ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Es un baño no tiene 100% de ocupación. ¿Qué quiere decir que no tenga 100% de ocupación? Es que si el servicio está 8 horas funcionando, por decir un número, vamos a poner 16, dos turnos de 8, no va a haber una persona 16 horas en el baño. Todos tenemos un compañero que se la pasa en el baño. Yo no digo que no. Pero esa persona no va a estar 16 horas en el baño. ¿Sí? Entonces, poner un factor de ocupación del 100%, como que el baño es un lugar muy ocupado, ¿sí? No sería lo más, lo más adecuado. Fíjense que el factor de ocupación de un baño es de un veinteavo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que el requerimiento de blindaje de esa pared pueda disminuir. Distinto es si yo tengo una ocupación que yo tendría que suponer una ocupación full del 100%, como por ejemplo si el búnker da la medianera de mi vecino. Si mi búnker da y limita con la pared de mi vecino, ¿sí? Yo tengo la pared del vecino y el búnker está apoyado sobre la pared del vecino, yo no tengo dominio de lo que pasa del otro lado, en lo del vecino. Entonces, como no tengo dominio de lo que ocurre en el vecino, sí o sí tengo que poner un factor de ocupación 1, porque yo no sé qué es lo que va a hacer mi vecino, si se va a poner ahí un taller y va a estar todo el día en el taller, o si se va a poner, no sé, una cama solar y va a tomar sol toda la mañana. No lo sé. Entonces, como no lo sé, y no lo voy a saber jamás, porque el vecino no me va a informar cada cosa que haga en la casa, el factor de ocupación que yo tengo que poner es 1. Esto es lo que me da a mí, o nos da a nosotros, o le da a la institución, es un margen de seguridad holgado para que uno pueda hacer los tratamientos y que el vecino no reciba más de la restricción de diseño que está estipulado por la autoridad regulatoria de cada país. Bien, lo otro que influye en la tasa de dosis es ni más ni menos que nuestro dato estrella, que es la distancia, y la atenuación que genera Creo que me equivoqué el título. Eh, ¿Cómo se llama? La atenuación que genera el blindaje, ¿sí? La atenuación del blindaje no es ni más ni menos que una exponencial, ¿sí? Donde uno tiene los TBL, los Time Value Level, o sea, los deciespesores, están tabulados en el protocolo, ¿sí? Hace la cuenta, yo siempre digo que es como una receta de cocina, es un poco más complejo, pero digo, cuando está bien entrenado puede hacer el cálculo y no lo va a fallar. Y así todo, lo que uno tiene es la tasa de dosis que tiene del otro lado. Esta tasa de dosis, ¿contra qué la voy a tener que comparar? La voy a tener que comparar contra la tasa de restricción de diseño que tenía, que marqué antes, se acuerda que eran 120 microsieverts semana para el público, ¿sí? Y 120 microsieverts semana para el trabajador y 4 microsieverts semana para el público. Si mi tasa de dosis primaria está por debajo de esos valores, si tengo público o tengo trabajadores en los locales, el blindaje está bien. Un formalismo similar es el formalismo para radiación secundaria, ¿sí? Si uno tuviese que pensar en la fuga, acuérdense que la fuga habíamos dicho que era la dosis que salía del cabezal, que se escapaba del cabezal y que era 1000 veces más chica o 1000 veces menor que la de la primaria. Entonces decimos que la carga de trabajo de fuga es la carga de trabajo nominal sobre 1000. Factor de uso. El factor de uso de la fuga, yo le habíamos dicho que el factor de uso dependía para qué lado apuntaba el gantry, ¿sí? En el primario. El factor de uso de la fuga, el factor de uso es 1. ¿Por qué 1? Porque la fuga dijimos que era isotrópica. Entonces, como es isotrópica, ¿sí? Yo no es que tengo más porcentaje del tiempo apuntando para un lado, más porcentaje del tiempo apuntando para el otro. Tengo el 100% del tiempo, ¡puf! Fuga desparramada para todos lados. Tengo la distancia desde el cabezal al punto de cálculo, pero ¿qué pasa? Ahí sí entra en juego el tema de si el gantry está para arriba, el gantry está para abajo, está por un costado, está rotando. Entonces, una buena práctica, ¿sí? Bastante conservativa,
es tomar que la fuga sale del isocentro del equipo, ¿sí? Del centro de masa de lo que sería la fuga. Bien, ahora lo otro que tenemos es el blindaje secundario, pero el que se genera por la dispersión, ¿sí? En el paciente. La dispersión en el paciente sigue siendo la carga de trabajo del equipo, ¿sí? Por un factor de dispersión. La carga de trabajo, ahí creo que ahí le erré, no es 1/1000, sino que tiene que ver con la cantidad de UMs que uno tiene, ¿sí? Y la cantidad de UMs que uno usa, que cuando uno tiene mucha MRT, la MRT estadísticamente tiene más o menos entre 3 y 4 veces eh, más UMs que una 3D. Entonces, ahí entra en juego también cuál es el factor, no el factor de uso, sino cuál es el porcentaje de uso en cada técnica. Si yo tengo 3D, tengo MRT, entonces, hoy por hoy, darle un peso a la técnica 3D, me parece que no nos va a llevar a ningún resultado muy favorable. Yo particularmente trato de, cuando hago los cálculos, suponer que todos los pacientes van a hacer IMRT, porque tarde o temprano todos los pacientes van a terminar en IMRT. Entonces, este factor de carga de trabajo se ve afectado por un factor 3 o 4. Ahí la bibliografía dice que puede ir entre 3 y 10, ¿sí? Dependiendo del equipo, dependiendo de las técnicas. 3 es un número que está bien aceptado, entonces no tenemos mayor inconveniente. El factor de dispersión es básicamente, si todos se acuerdan de Compton, de Klein y Gene y demás, como esto tiene una tendencia para ir para un lado, tenemos un factor de dispersión de bajo ángulo que sí aporta más dosis y a medida que el ángulo se empieza a abrir, la dosis que aporta la dispersión es cada vez menor. Entonces, tenemos un ángulo entre 35 y 40 grados, que son los que más aportan, y más allá de los 40 grados, el aporte es despreciable con respecto a lo que aporta la fuga, así que tomamos solo la dosis de fuga. El TBL, la atenuación, de vuelta, es igual que el otro, pero hay una tabla que es pura y exclusivamente para radiación secundaria. Después tenemos las distancias. Acuérdense, la distancia del DSSA es la distancia de la fuente del isocentro. Hoy por hoy todos los aceleradores tienen una distancia de 100 centímetros o de 1 metro, así que eso es 1. Y después tenemos la distancia, el DSEC, es la distancia del isocentro hasta el punto de carga. El factor de campo, ¿sí? Que básicamente lo que hacía el factor de campo, ¿qué era? Era darte un estimativo en función del tamaño de campo máximo del equipo, nos daba un factor de peso. Fíjense que está normalizado a 400, que sería un factor de un 20-20, un campo de 20-20, ¿sí? ¿Qué ocurre? Los equipos actuales tienen campos que van 38-38, 40-40, ¿sí? Entonces, ese factor F termina siendo, en condiciones de máxima o más extremo, termina siendo un valor de 4, ¿sí? 40-40 es 1600, dividido por 400 te da 4. Si uno supuso inicialmente que todos los tratamientos que va a hacer son IMRT, no es, no es una buena práctica suponer que el tamaño de campo que uno va a tener habitualmente es un 40-40, ¿sí? Entonces, suponer que vamos a usar un 20-20 también nos daría un buen número, entonces eso nos ayudaría un poquito a reducir el blindaje. Si yo supongo que va a haber un 40-40 porque voy a hacer 3D con mi equipo nuevo, este número se va a elevar a 4 y esa tasa de dosis va a ser 4 veces más grande. Entonces, como va a ser 4 veces más grande, va a ser más difícil para mí alcanzar las restricciones de diseño, más el aporte que tiene a bajo ángulo la dispersión en el paciente, va a hacer que yo tenga un blindaje secundario bastante más grueso, bastante más ancho de lo que uno esperaría, lo cual aumentaría el costo. Por eso, hoy por hoy, usar un 20-20, podrían eventualmente usar campos más chiquitos. Aquí, digo, si yo me dedico solo a hacer radiocirugía, si uso campos más chiquitos, podría hacer campos más chiquitos. Lo que pasa es que
los equipos que nosotros tenemos hoy por hoy hacen todo el espectro de pacientes, entonces suponer que voy a hacer solo radiocirugía, si voy a usar campos, no sé, 6-6, 10-10 como mucho, para bajarle un poquito o bajarle un poco el blindaje secundario, no me parece lo mejor. Bien, procedimientos, porque no se olviden que yo estoy hablando de lo que me pasó en el servicio a mí. Nuestro servicio, este es el servicio de planta, o sea, esta es la planta del servicio donde nosotros trabajamos. Esto que está marcado en rojo es la zona de búnkers y consultorio y zona de donde están los trabajadores. Acá vemos las consolas de los equipos, ¿sí? Definimos zona supervisada, que es la zona donde hay gente que trabaja en el servicio, pero no está vinculada con rayos, entonces no está con dosímetro. Zona controlada, que es la zona de los búnkeres, que es donde nosotros vamos a evaluar y donde vamos a centrarnos ahora. ¿Sí? Acá sí, todos los que trabajan en este sector están todos con dosímetro personal, ¿sí? Es una zona controlada. Después tenemos un terreno propio, ¿sí? Una parte del terreno que está acá atrás, que uno podría controlar el acceso. De este lado ya tenemos vecino, acá donde estoy marcando. Terreno propio, pero es un terreno propio que no sabemos cuál es el destino final, entonces como no sé cuál es el destino final, voy a tener que suponer que ahí van a poner un jardín de infantes, entonces voy a tener que poner factor 1. Y acá tenemos terreno vecino, y como tenemos terreno vecino, no me queda otra que poner un factor 1. Bien, estos son nuestros dos búnkers, ¿sí? En este búnker de acá tenemos el equipo Trubin, que les mencionaba inicialmente. En este búnker de acá tenemos el equipo Halcyon. Si uno es detallista y presta atención, va a ver que los dos búnkers son similares. Esto no quiere decir que el blindaje del Halcyon estrictamente sea igual al del Trubin. Lo que pasó acá fue que inicialmente la idea era poner dos Trubin, entonces los dos búnkers se diseñaron para que haya un Trubin adentro de cada uno. Después, por cuestiones que me exceden, se decidió poner un Trubin y poner un Halcyon. Entonces, lo único que hicimos fue, podríamos haber hecho todo un recálculo, ¿sí? Pero lo único que hicimos fue sacar el refuerzo primario del Trubin de todos lados y dejamos el refuerzo secundario. ¿Esto qué hace? Hace o convierte a que el búnker de Halcyon está sobredimensionado. ¿Por qué? Porque el Halcyon, ¿qué ocurre con el equipo Halcyon? El Halcyon es autoblindante, o sea, tiene un autoblindaje, o tiene lo que nosotros conocemos como una contrapantalla. Esa contrapantalla lo que hace es hacer desaparecer, si uno lo quisiera pensar, de nuestro espectro de análisis, el haz primario, o sea que no existiría radiación primaria, y solo queda radiación secundaria. Entonces yo lo único que tengo que blindar es, en todos lados, lo que es radiación secundaria, básicamente fuga y dispersión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo digo, esto no quiere decir que no se calculó, sí se calculó, pero si nosotros habíamos calculado que para un equipo que tiene 6, 10 y 15 esta pared era suficiente, para un equipo que tiene solo 6 la pared también es suficiente. ¿Sí? Bien, y un punto crítico que nosotros tenemos acá, y que todos los que tienen 2, 3, 4 búnkers también tienen, es la intersección de las líneas de cálculo de un búnker con respecto al otro. ¿Sí? Nosotros teníamos el mayor conflicto, lo teníamos a la altura de la puerta. Este dato lo voy a mostrar para que vean que lo calculamos, ¿sí? Y queda bien, pero es el dato más conflictivo que uno tiene estrictamente hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los trabajadores de este búnker son considerados públicos para entonces acá hay que tener mucho cuidado con los valores que uno maneja. ¿Sí? Bien, estos son los puntos de cálculos tomados inicialmente, estos son algunos, no son todos, pero son algunos y son los más representativos, ¿sí? Tenemos los que son de radiación primaria, ¿sí? Los puntos de gas primario. Después tenemos los puntos de gas secundario, ¿sí? Que son los más representativos. Como dije, no son los únicos, son los más representativos. Fíjense que tomamos todo lo más crítico, digo. Este es el punto más crítico porque tiene ese que tiene menor atenuación. Digo, a medida que yo me empiezo a mover para arriba o para abajo de este punto, si este es el isocentro, la atenuación empieza a aumentar porque te empiezo a tener diagonal. Entonces, si para 1,40 m que tiene esta pared, este punto da,
cuando yo me empiezo a mover, me empiezo a desplazar tanto hacia arriba como hacia abajo, yo sé que va a dar. ¿Por qué? Porque va a tener más espesor. Entonces, como va a tener más espesor, voy a cumplir. Los otros puntos son los que justo siempre yo, particularmente lo que hago es tomar los puntos en los cuales las dimensiones cambian o las intersecciones, o donde hay intersección. Entonces, fíjense que tenemos los refuerzos primarios y después de los refuerzos primarios, inmediatamente después de los refuerzos primarios, tenemos cálculo de radiación secundaria, ¿sí? En la puerta, yo muchas veces, si la diferencia es mucha dentro del laberinto, tomo el punto más cercano de la puerta y el punto más lejano, dependiendo. Hay veces que tomo, si el laberinto es muy homogéneo y la distancia no pasa como en este caso, sino que pasa directamente por laberinto, tomo el punto central. Eso queda ahí a gusto del consumidor. Fíjense, pasamos derecho por este punto que tiene un montón de blindaje, pero también pasamos por este punto de acá que tiene mucho menos blindaje, ¿sí? Siempre buscando que que las tasas de dosis de esos puntos cumplan con las restricciones. Bien, si corto al búnker en este plano, me voy a encontrar con esto. El criterio es el mismo, tengo la radiación primaria y las dos secundarias, ¿sí? Esto, ya estamos medio jugados con el tiempo, así que vamos a acelerar un poco. Eh, Paso al otro búnker, el otro búnker es lo mismo, pero a diferencia de lo que dice del primero, son todos puntos de radiación secundaria. Acá, yo no sé si alguno tiene equipo Halcyon, digo, creo que sí, porque el Halcyon es como que se está usando, debe usar mucho. Hay yo creo que si me llega a escuchar alguien de Banyan me va a matar, pero digo, hay una creencia de que el Halcyon entra en un búnker chiquito, eh, si bien entra en un búnker de dimensiones más reducidas que en un turbín, no es un dato medio, no es una cosa que entra en cualquier lado, ¿sí? O sea, entra en un cobalto. Sí, entra en un cobalto, digo, dependiendo de las normas de cada país. Digo, a mí me ha pasado, por ejemplo, eh, que han venido y me dicen, sí, vamos a comprar un Trilogy, por ejemplo. Sí, no puedo decir marca. Vamos a comprar un acelerador. Entonces, digo, ¿cuál es el lugar que vos tenés para ponerlo? Este. Entonces me muestran un plano o me muestran un terreno y digo, yo acá, este equipo no te entra acá. Porque vos necesitas digo, a ojo de buen cubero, uno se para acá, uno que ya tiene algún que otro búnker calculado, y si yo necesito, por lo menos tengo un metro 40 de pared en secundario, más el laberinto, que son 2 o 3 metros, más el refuerzo primario, necesitas por lo menos 15 metros, y acá no tenéis 15 metros. Y, pero a mí el vendedor en el Astro me dijo que entraba, claro, sí, en el Astro sí, ¿por qué? Porque las normas americanas o las normas de Estados Unidos, ellos no trabajan con restricción de diseño, trabajan con límite de dosis. O sea, la restricción de diseño es el mismo valor del límite, que es 20 para el trabajador, 1 para el público. Pero nosotros en Argentina no trabajamos con esos números. Trabajamos con 6 para el trabajador y con 0,2 para el público. Entonces, eso hace que, las especificaciones de blindaje crezcan tanto que esos búnkers que ellos decían, no, el equipo entra acá, un búnker chiquitito, no ocurre. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Bien, analizamos la puerta. Estos son los 4 puntos de intersecciones de la puerta, la fuga en puerta. Acá, yo juro y recontrajuro que acá había flechas, pero se me borraron. ¿Sí? Este es un corte que está rotado 180 grados, ¿sí? Este es el Trubin y este es el Halcyon, a pesar de que el dibujo no lo demuestra, ¿sí? Acá lo que quería representar básicamente era que la radiación de fuga que sale en esta dirección, a ver si puedo dibujarla, la radiación de fuga que uno podría considerar, lo dibuja, ahí está, que sale en esta dirección, y la radiación de fuga que sale en esta, cuando se cruzan en este punto que yo tengo acá, eh, atravesaron tanto espesor de hormigón que el aporte es despreciable. ¿Sí? Podría ser más estricto y iba a hacer esto, ¿no? Ir a buscar allá arriba, ¿no? Una cosa por acá arriba. Digo, pero fíjense que atraviesa un espesor terrible de hormigón y a la vez se va lejísimo. Entonces, si en este punto que está acá, que es uno de los más críticos, cumple, acá arriba va a cumplir sin ningún tipo de inconveniente.
¿sí? A ver ahora cómo hago para borrar esto. Borrado. Bien, perfecto. Entonces, bien, detalle, puertas, ¿sí? Estas son las puertas de los búnkers de nuestro servicio. Las dos puertas son estéticamente iguales, ¿sí? Pero una puerta tiene solo blindaje de plomo y la otra puerta tiene blindaje de plomo y polietileno borado. ¿Por qué? Porque el Trubin tiene energías mayores a 10 MeP. Si tiene energías mayores a 10 MeP, lo que yo tengo es activación del cabezal. Y en la activación del cabezal yo tengo lo que llaman neutrones de activación. Esos neutrones de activación pasan dos cosas. El neutrón de activación puede pasar para la pared del búnker, ¿sí? Si atraviesa la pared del búnker, lo que va a pasar es que el neutrón se va a encontrar con el hidrógeno lo va a capturar y eso va a emitir un fotón. Ese fotón puede salir para adentro o puede salir para afuera o ir en dirección para afuera, o eventualmente el neutrón podría pasar por toda la pared, pero las posibilidades de que pase limpio por toda la pared son muy bajas, ¿sí? Por la gran sección eficaz por el hidrógeno que tengo dentro de la pared. Entonces, yo la dosis que pueden meter por el fotón, por la captura del fotón, la captura de hidrógeno del fotón, la captura del neutrón dada por el hidrógeno, ahí está, ¿sí? La dosis que le puede meter al paciente por eso es mínima, no se consigue. Ahora, ¿qué ocurre cuando el neutrón va hasta la puerta? Digo, ¿no? Va por el laberinto y se va hasta la puerta. Bueno, cuando se va hasta la puerta, si yo no tengo un material que lo frene, lo único que voy a encontrar es plomo. El plomo, cuando el neutrón cuando choque contra el plomo, lo que va a pasar es o no le va a dar bolilla o va a generar fotones. Entonces voy a tener radiación generada en la puerta. Entonces lo que se hace es, se le pone una capa de polietileno borado, el polietileno termaliza los neutrones, o sea, los lleva a energías en las cuales el boro que está dentro de ese polietileno lo captura, y el boro al capturarse se parte, tiene una partícula alfa, ¿sí? Y un litio, genera un fotón mínimo, ¿sí? Y lo que pasa es que el fotón, si va para el lado de afuera, se encuentra con el plomo, y si va para el lado de adentro, se encuentra con el laberinto y desapareció, o me dejo de preocupar por el fotón. ¿Esto qué hace? Hace que la puerta pese muchísimo. Por eso les muestro que las puertas nuestras son puertas mecánicas. Estas puertas mecánicas, digo, son mecánicas porque tienen una inercia terrible. Digo, si bien no es que son inamovibles, una persona, nada, se carga sobre la puerta y la puerta se empieza a mover. El problema de eso es que cuando la puerta se empieza a mover, después no la puedo frenar. Y más de una puerta se ha llevado puesto más de un dedo, más de una mano. Y son puertas que pesan 800, 1000 kilos. Y déjeme decirle que no es nada. Yo no tuve la desgracia de agarrarme la mano con la puerta, digo, pero sí conocí gente que se la agarró y créanme que no es lo más agradable. ¿Sí? Entonces, las puertas para equipos que tienen energías mayores de 10 están compuestas. No estoy diciendo que es el único componente, pero sí en su mayoría están compuestas por polietileno borado del lado interno del laberinto o del lado interno del búnker y plomo del otro lado. La carcasa que ustedes ven, que yo le dibujé en azul, es el bastidor donde está alojada la puerta, que puede ser de acero, de lo que sea, y eso normalmente uno no lo contempla en el blindaje, pero sepa que existe para blindar, ¿sí? Que puede blindar. Otro detalle de la puerta es que la puerta tiene que estar superpuesta con las paredes, ¿sí? No tiene que, o sea, la puerta, cuando uno habla con el arquitecto, dice, no, porque yo acá le hago la bisagra y la puerta encaja perfecto. Le digo, no. La puerta tiene que ser como la roca que tapa la puerta de la cueva de Alibaba, ¿sí? O sea, tiene que venir así, tapar la puerta entera, la tapa entera, ¿sí? No tengo que dejar que pase por ningún lado, ningún rayito que pase limpio de adentro para afuera, ¿sí? Por eso tengo las superposiciones, ¿sí? Las superposiciones tienen que ser superposiciones marcadas. No es que, ay, la superpongo 1,5 cm. No. 10, 15 centímetros de superposición mínimo, ¿sí? Bien, les muestro los resultados para que vean que no los engañé. Estos son los cálculos y todos los puntos que les estoy mostrando. Fíjense que todos los valores están por debajo de los 4 microsieverts semana. Uno podría decir, está bien, Santiago, digo, todo microsieverts semana, quiere decir que sobredimensionaste un montón el búnker porque había lugares donde había trabajadores y el límite es 120. Sí, la respuesta es sí. Ahora, ¿por qué sí?
porque cuando nosotros empezamos a hacer el cálculo, nosotros no sabíamos qué era lo que iba a haber alrededor. Lo único que sabía yo es que estaba el búnker. ¿Qué había atrás o sea, qué había atrás de la sala de comando? No lo sé. Después me enteré que había un consultorio, pero inicialmente podría haber sido la sala de quimio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue optar por, y esto estuvo hablado con la gerencia, decir, bueno, yo voy a suponer que toda su ocupación 1, esto va a estar sobredimensionado, pero sabemos que no vamos a errar. Y por suerte, no erramos. Esta es la contribución de la fuga y la dispersa de bajo ángulo en los puntos que están marcados. Fíjense que la sumatoria está siempre por debajo de 4. ¿Sí? Para el equipo Halcyon es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que los espesores, estos espesores que se ven acá son con oblicuidad. ¿Sí? La pared tiene 1,45 m. Esa pared tiene 1,45 m porque está pensada para que haya una turbina dentro, no vaya un Halcyon. El Halcyon puede ir más abajo. ¿Sí? De hecho, va más abajo. ¿Sí? De vuelta, todo por debajo de 4 microciclos semana. Estos son los puntos comunes, alfa, ¿sí? Chi, beta, pi. También todos por debajo de los 4, así que nada, dio todo bien por suerte las mediciones. Después cuando vino la autoridad regulatoria y midió, también coincidió con que estaba todo ok, así recibimos la habilitación. Y para resumir y ir terminando, y para no aburrirlos más, ¿sí? Primero hay que definir las personas que van a rodear la instalación, es el tipo de ocupación, ¿sí? Definir los locales vecinos para saber el factor de ocupación que van a tener. Una cosa es el tipo de ocupación, si va a ser trabajador o va a ser público, y otra cosa es si esto va a estar ocupado el 100% del tiempo, el 25% del tiempo, el 50% del tiempo. ¿Sí? Definir la energía de los equipos y la cantidad de pacientes, eso es para la carga de trabajo. Habitualmente todos trabajamos 5 días a la semana, ¿sí? Algún que otro centro puede trabajar 6, pero el protocolo está hecho para 5. También está para 6 y para menos también, pero bueno, digo, en líneas generales todo trabajo lunes a viernes. Bien, y siempre, siempre, siempre estar por debajo de la restricción de diseño cuando nos calculen. ¿Qué les puedo recomendar yo? Yo les puedo recomendar que siempre que vayan a hacer un búnker se asesoren por un físico médico. Más que nada, yo entiendo que todos son físicos médicos en la mayoría, así que ustedes tendrían que tener la capacidad de poder asesorar al que les pregunte, o por lo menos saber el teléfono del que sabe. ¿Sí? Yo muchas veces digo a modo de chiste, pero también es cierto, a veces es tan importante saber como tener el teléfono del que sabe. Digo, ¿sí? Entonces, asegúrense de tener el teléfono del que sabe, por lo menos, de alguna cosa. ¿Sí? Los cálculos deben estar hechos por un físico médico. Si bien los puede hacer cualquiera que sepa hacer matemática, la recomendación es que un físico médico que es el que tiene el criterio para decir esto sí, esto no. ¿Sí? Fundamental esto. No copiar modelos de otros países. Digo, uno se puede copiar la distribución, se puede copiar el tipo de búnker, pero uno no puede asegurar, no puede afirmar, no puede confiar en que lo que uno trae de otro país aplique a su país. ¿Sí? A no ser que las normas coincidan en los valores, uno no puede asegurarlo. Puede pasar que de casualidad cumpla, yo no digo que no, pero eh, no lo hagan. ¿Sí? Yo he estado en proyectos en los cuales los arquitectos han empezado a trabajar, se ha empezado a construir y cuando se quiso hacer la memoria de cálculo, resultaba que habían hecho cualquier desastre y había que demoler medio pedazo de hospital, hubo que hacer unos parches, un espanto, pero bueno, digo, esto pasa por esto mismo, ¿no? Por traer modelos copiados de otros países o por ejemplo, copiar el layout de la empresa que te da, bueno, o sea, acá tenés el plano del equipo, pum, y te da un plano genérico que para ello está bien porque cumple las normas del país de donde lo generaron, pero no cumple la de tu país. Y ahí, chao, tienes un problema. Y lo ideal sería tener un espacio cómodo para poder hacer la instalación del equipo. Eso es lo ideal. Yo entiendo que no es lo que normalmente ocurre, ¿sí? Todos los que hicimos física sabemos que la física ideal es una cosa y la física real es otra. Bueno, esto también. Normalmente nos dan un espacio reducido en un subsuelo para hacer un búnker. Y ahí hay que empezar a hacer magia. ¿Sí? Y otra recomendación, esto yo siempre lo hago, muchas veces se cumple, muchas veces no, es esperar la aprobación del ente regulador antes de iniciar la obra. No inicien una obra si el ente regulador no aprobó esa obra. ¿Sí? Esto es regla.
pueden empezar con las bases. Digo, ¿a qué voy con esto? Digo, uno hace el cálculo y lo manda a la autoridad regulatoria. Entonces la autoridad regulatoria dice, no, mira, Santiago, este punto no da, este punto no da. Entonces uno va y viene, y ¿no? Itera varias veces entre un punto y otro hasta que coinciden. Esto no quiere decir que vos, no, los ingenieros o los arquitectos no empiecen con los cálculos de las bases, de los cimientos y hacer un estimativo de cuánto hormigón se va a hacer, porque el ajuste, el fine tune, digo, no es tan grande. Digo. Pero cuando uno no está tan holgado en los cálculos y uno sí está apretando, hay que tener cuidado porque por ahí uno se larga a construir y te dice, no, mira, esto le falta espesor o porque el factor que vos usaste fue un medio y ellos consideran que es factor uno y la tasa de dosis se te va al doble, entonces dice, bueno, ahora hay que poner plomo acá o poner acero o poner algún otro blindaje que tiene un costo adicional que uno no calculó. ¿Sí? Y te van a agarrar de los pelos y dicen, mira, vení, sentate acá, explícame por qué ahora yo le tengo que poner, no sé, 5 centímetros de plomo a esta pared. Bueno, por eso digo, no iniciar la obra hasta tener la aprobación de la autoridad regulatoria. Bien, y para terminar, ¿sí? La instalación está diseñada y calculada de forma tal que no requiere demostrar la optimización, o sea, no hay que demostrar ningún tipo de optimización de cálculo, ¿sí? Se consideran espesores y ocupaciones de forma conservativa, ¿sí? De esta manera cumple con los objetivos de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Es esto que yo les mencionaba al principio. Nosotros no sabíamos qué es lo que iba a haber alrededor del búnker, entonces supusimos de la forma más conservativa. ¿Qué es forma más conservativa? Factor de ocupación 1 y público. ¿Sí? Entonces, si yo cumplo para el público con factor de ocupación 100%, sé que no voy a errar. ¿Está sobredimensionado? Lo repito, sí, está sobredimensionado, pero esto está hablado. Bien, la única forma de reducir los espesores en esta instalación, ¿sí? Es cambiar la carga de trabajo del equipo, básicamente moviendo la cantidad de pacientes. ¿Sí? Y la puerta de cada uno de estos buques está dimensionada de forma tal que cumple los valores de restricción en la puerta como se mostró en el cálculo. ¿Sí? Así que les muestro unas imágenes de cómo estaba esto cuando se estaba armando. ¿Sí? Así, todo este hormigón. Y ahora les muestro cómo quedó ahora. ¿Sí? Y así estamos en la actualidad, ¿sí? Así que nada, muchas gracias a todos. Dani, a la Sociedad Colombiana de Física Médica, muchas gracias, ¿sí? Estos son mis contactos, si en algún momento me quieren hacer una pregunta o demás, nada, quedo abierto a cualquier discusión, charla o como lo quieran plantear. Muchas gracias, Santi, por tu presentación. Muy amable, muy chévere. Tenemos algunas preguntas. Maximiliano Muso dice, ¿cómo se estableció la carga de trabajo para la energía de 15 megavoltios? ¿Qué cantidad de pacientes tratan con esa energía? Bien, bien, si te doy esa información te tengo que matar, no, mentira. Eh, a ver, nosotros, cuando vos tenés tres energías, como tenemos en el caso del Trubin, nosotros supusimos que la energía de 10 no la íbamos a usar y íbamos a usar la de 15 nada más. O sea, acá esta energía definimos que era solo 15. ¿Sí? El concepto del centro es que todos los pacientes hay alguna salvedad, se traten con IMRT. ¿Sí? Entonces, con IMRT o BIMAT. Entonces, el 90% de los pacientes que hacemos nosotros hacemos con 6 mB, ¿sí? 6 megavoltios. Entonces, le pusimos una carga de trabajo de 10% a la alta energía. En líneas generales, con 15 casi ni lo usamos. Ni lo usamos. Por ahí, en el eventual caso que una obra social no nos apruebe una mama con fosa por alguna cosa muy particular, se hace la fosa a la vieja escuela con 15, pero no es lo habitual. ¿Sí? Yo si tuviese que recomendarte algo, eh, trataría de usar todo lo que sea, todo lo que más se pueda con 6 y bajarle la carga de trabajo al 15. ¿Pero por qué? Porque es un dolor de cabeza el blindaje. ¿Sí? El cálculo de la puerta se vuelve re pesada, se vuelve incómodo, los motores parecen muy lindos pero se rompen. Es un dolor de cabeza. Y después, al final del día, es una energía que usás poco y nada. ¿Sí? Pero bueno, espero haberte contestado. Dice María Lorena, ¿Argentina coincide en normas con qué país? Eh, a diferencia de lo que todo el mundo podría pensar,
nosotros somos más restrictivos que la mayoría de los países. Digo, yo con la gente que he estado hablando, eh, como es, yo con la gente que he estado hablando, la mayoría trabaja con límite de dosis. O sea, trabaja con 20 milisievert y con 1 milisievert. Eh, yo no sé si es porque empezamos a hablar y después la gente por ahí no lo desconoce, pero por ejemplo, no sé, yo, acá hay gente, creo que hay gente de Bolivia. Yo alguna vez ayudé a alguien para hace mucho tiempo, estoy hablando, no sé, 10 años atrás, y yo tenía entendido que Bolivia trabajaba ¿cómo es? Con límites de dosis, con restricciones de sueño un poco más estrictas que las nuestras. Digo, básicamente para el trabajador, en vez de 6 usaba 5. Pero después, hablando con gente de Bolivia, no hace mucho tiempo atrás, me decía que la norma decía 20, y siempre son cosas que generan dudas. Digo, yo hasta que no veo, o sea, yo estrictamente yo te diría que no coincido con ninguna. Digo, si te tuviera que aseverar ahora así, ciegamente, con un 70% de intervalo de confianza, te diría que no coincide con ninguna. Somos muy restrictivos nosotros. No estoy diciendo que es mejor ni que es peor. Digo, de hecho, para el cálculo es un dolor de cabeza y para el costo se dispara. Digo, los búnkers nuestros, cuando viene la gente de afuera a visitarnos, ven los búnkers y esto, hormigón. Digo, imagínense que el búnker nuestro tiene hormigón, o sea, los dos búnkers nuestros tienen hormigón suficiente como para hacer un edificio de 4 pisos de la misma superficie que tiene la planta del búnker. Así que no sabría decirte, pero casi me atrevo a decirte que no coincide con ninguna. Santi, ¿ahí Sí, has reformado o has, digamos, que hayan tenido un búnker en algún sitio en Argentina o bueno, donde hayas sí. asesorado gente que tuvieran solo el búnker para 6 megavoltios y lo hayan tenido que reforzar? ¿Con qué materiales lo haces? Mirá, tuvimos que hacer, sí, sí nos pasó, no estrictamente tener que reforzar por cambio de energía, sino tener que reforzar porque a algún genio se le ocurrió cambiar la disposición del equipo. Ah, Entonces, pasó, por ejemplo, no hace mucho acá en el norte que corrieron el equipo 50 centímetros para atrás. Entonces, el as primario quedó desfasado de su blindaje. Entonces, tuvimos la suerte que había lugar atrás y pudimos colar hormigón para tapar eso. ¿Sí? Pero si no, digo, muchas veces, si tenés espacio, lo recomendable es hormigón. ¿Sí? Si no, muchas veces terminás recurriendo al plomo o al acero, ¿sí? Que es lo que está en la tabla. Digo, podrías usar cualquier blindaje, pero el plomo y el acero. Lo que pasa es que es el costo, ¿no? El costo es muy elevado. ¿Sí? Lo que pasa es que también, Daniel, ¿sabe lo que pasa? Es que hoy por hoy las energías estándar o el gold estándar de energía es 6. Entonces, generalmente lo que pasa es al revés, se sacan equipos de más energía y se meten equipos de menos energía. Entonces, no tenés esa situación. O no es la que más se repite. ¿Sí? claro. Por ejemplo, acá nosotros teníamos un Mevatron de solo 6 megavoltios Sí, y el búnker era ya justo claro, y nos tocó reforzarlo con plomo, con acero, con acero. Bueno, con sí, sí, acero en especie de de láminas. colmena. Entonces, no sé, nos daba como 30 40 centímetros aún de hormigón, que era imposible porque traerlo era, no estábamos de la salida, estábamos como a unos 600 metros. Pues, Y aparte la suciedad que te genera colar hormigón en una clínica ya están dando. Porque ustedes cuántos exacto, aceleradores. ¿Ustedes tienen 2 aceleradores o 3 ahí? dos, tenemos tres, Dos. pero esto 3. Vos era ya tenés, claro, tenés 2 que están funcionando y uno que están reparando. Vos tenés que pasar todo el hormigón por la manguera o por la manga de colado hasta el búnker. La suciedad que vos generaste rompe los otros 2 equipos, te genera un. claro, Es con imposible, es pacientes. Entonces, imposible. justo tuvimos que hacerlo con acero y obviamente Sí. de noche.
Claro, y sí, Nos dio como 12 centímetros de acero que claro, reforzamos algunas partes y quedó espectacular. y sí. Lo que hay otro, es decir, que hay una empresa brasilera que hace bloques de hormigón premoldeado, como si fuese un Lego. Entonces vos los podés Sí, armar, pero no sé cuál es el costo. Pero sigue siendo hormigón. Si vos no tenés espacio, que es el tirano mayor en esta movida, no tenés otra que caer o en el acero o en el plomo. Ese es el problema. claro, hay que también tener cuidado con el acero, pues cuando se solda la placa entre placa, hay que Sí, hacerle se ensayos no agujerea. destructivos para Claro, pues se poder ver agujerea. que la soldadura cumple, ¿no? Claro, Y hay que, o sea, si tú tienes una junta de soldadura, hay que ponerle una placa en la mitad para claro. así disminuir Claro, sí, la la fuga. costura, sí. Exactamente. No sé si haya más dice la empresa brasilera los hace de hormigón Hormigón varitado que en su varitado. Ah, principio mira, no ahorra sabía que era hormigón. hasta un 40% de volumen, claro. Claro, no sabía que Buenísimo era dato. varitado. Sí, lo que pasa que, digo, con el hormigón varitado, sí, o sea, tenés una densidad más grande, lo cual vos podrías ahorrarte el espacio. Ahora lo que, por ejemplo, yo el otro día estaba hablando con unos arquitectos y con unos ingenieros, ¿sí? Porque me decían, bueno, ¿y cuánto hay que colar? ¿Y cuánto? Entonces la densidad, claro, la densidad recomendada por el protocolo es 2,35 gramos por centímetro cúbico. Entonces te dicen, bueno, pero esto es seco o es húmedo, ¿viste? Entonces, claro, yo en mi cabeza, yo como no hice hormigón 1, 2 y 3 en la facultad, cuando me decían hormigón seco o hormigón húmedo, yo interpretaba que era cuando estaba recién colado, cuando estaba seco, ¿sí? Digo, no sabía cuál, digo, para mí la diferencia era esa. Cuando se lo planteo, me dice, no, porque el hormigón seco o el hormigón húmedo es cuánta humedad le queda al hormigón adentro de las burbujas. Y me dice, vos, por ejemplo, muchas veces tenés que en realidad te genera un nivel de burbujas tal, en función del colado y cómo se hace el colado y todo lo demás, que vos en realidad de espesor efectivo de hormigón tenés hasta, por ahí, si vos le decís, yo quiero tener 1,40 m, por decir algo, un número, no importa cuál. Y si vos hicieras el hormigón efectivo que vos tenés en 1,40 m de hormigón, que vos ponés el encofrado y ponés el hormigón y todo lo demás, vos efectivamente podrías tener 1,35 m, porque la suma de todas las burbujitas te pueden mover hasta ese margen. Entonces hay que tener un montón de cosas en cuenta. Que por ahí inicialmente uno no las tenía, porque vos decís, bueno, esto es un cálculo, nada más, en matemática. Cuando llega el momento de la verdad, que llega que los ingenieros tienen que colar el hormigón y todo lo demás, la cosa cambia. Entonces muchas veces vos calculás y lo apretás, 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 y sin embargo, cuando vienen a medir, te da un poco por arriba de lo que vos pensaste que te iba a dar. Y decís, che, ¿qué pasó acá? Y pasó esto. Vos lo hiciste muy justo el cálculo y el hormigón no estaba colado de forma debida y te genera una burbuja mínima, pero una tira de burbujas, si lo querés pensar de esa manera, que hace que el hormigón no. ¿Cómo se llama? Que el hormigón no te dé. A ver, ¿qué dicen acá? De las zonas. Sí, me decían, nosotros lo invitamos haciendo bloques de hormigón parecidos a los de plomo, sí, obvio, más grande, claro. Los otros yo, bueno, genial. Eh, Vos sos Guillermo Álvarez, ¿no? G. Álvarez. Guillermo. Bueno, allá en Fuemé, claro, me decían los ingenieros que no es lo mismo el hormigón que hacen en Chaco, ¿cómo se llama? En el norte, por la humedad y por todo eso, que el hormigón que tenés acá. Se te cuesta muchísimo más. Sí, eso mismo. Bien, María Lorena, el costo en Argentina históricamente ronda los 200, o entre los 200 y los $300.000 un búnker. A ver, pará, yo no cobro eso por hacer un búnker, ¿eh? No, ojalá. Es el costo que tiene el búnker de entre hormigón, caño, cable, cofrado, gasto de obra, arquitecto, ingeniero y todo lo demás, está rondando ese número.
Es lo que te puedo decir en función de lo que me dicen a mí. Como yo no soy el que firma los cheques y yo solo hago el dibujo, es mucho más fácil. Bueno, ahí tenés un número de un presupuesto. Hormigón varitado. Para un Hancho y un Trubin. Ah, bueno. Ah, pero son dos bunkers. El hormigón varitado es más caro, si lo dividís por dos te da 400. Bueno, tenés un porcentaje, un 30% arriba de cada búnker. ¿No? Más o menos. ¿Alguna otra pregunta para Santiago? Pero, está metido el envío. Pará, porque estoy leyendo el chat, por eso. Eh, con el envío. Ah, bueno, mirá. Bien. Entonces no es mucho más caro de lo que yo venía diciendo, ¿no? Porque el flete debe ser caro de todo eso. Bueno, estuvo bueno, ¿no? La discusión, la charla. Digo, Sí, sí, Santi. yo podría estar horas hablando de esto, ¿eh? Estaría bueno que estén los micrófonos abiertos y todos podemos hablar en simultáneo. Sería un caos, pero digo, estaría divertido. Gracias a todos. Bueno, evidentemente no hay más preguntas. Gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharme. Eh, Hay muchos que son amigos, conocidos, colegas, así que a todos muchas gracias. Y bueno, para lo que necesiten y si les puedo dar una mano, digo, creo que está mi contacto ahí. Lo dejé en la charla y Dani lo tiene, así que no hay problema. Si no me pueden buscar, estoy en LinkedIn también estoy, así que no hay problema. Yo, si los puedo ayudar, no tengo ningún problema. Vale, gracias, Santi. Bueno, Muchísimas dale. gracias. El video de la grabación se va a subir al canal de YouTube de la asociación, entonces ahí lo pueden buscar y revisar todas nuestras webinar anteriores y las que se van a dar durante estos 2 años. Agradecerle a Santiago por su disposición y a todas las personas de todos los países que nos están escuchando. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de poder hacer esta charla y tener una muy, muy buena discusión. Bueno, a todos muchas gracias de vuelta, gente. Y bueno, nada, yo por mi parte Nos, ya estoy. dale, Santi. Muchas ¿Sí? gracias. Nos, De nos nada, vemos Dani. en la Dale. próxima. Perfecto, dale. Chau, chau. Chao. Gracias. Adiós, Gracias. gente. Cuídense. Chau, chau. Gracias.